Y al lado del cronograma de obra, junto a ese documento, tiene que venir el estudio de suelos. El estudio de suelos fundamental, queridos amigos. Sobre todo, amigos que están en compañías de seguros, y a veces los contratistas dicen, no es necesario, esto ya es una información interna de la compañía, y no, nosotros en el proceso de suscripción del todo riesgo contratista, digo nosotros, las personas que van a suscribir el contrato de seguros, deben tener esa información fundamental, porque de hecho, las recomendaciones que hace el ingeniero que realizó ese estudio de suelos, esas recomendaciones, la compañía de seguros debe transformarlas en garantías de póliza. Esto es supremamente importante que conozcan, amigos, porque en las recomendaciones, los informes de los estudios de suelo, de igual manera, fíjense que tiene un tema muy similar. Los estudios de suelo son realizados por empresas o técnicos especializados en analizar el suelo. Normalmente son ingenieros geógrafos o ingenieros civiles que conocen mucho del arte, del tema del terreno, etcétera, hacen un análisis técnicos al terreno. Entonces, son profesionales que dan su visión técnica de lo que tiene ese terreno. Y es muy similar a lo que hace un perito de inspección de riesgos, un perito inspector de riesgos. Porque el perito inspector de riesgos también hace su trabajo y luego pasa el informe a la compañía de seguros definiendo recomendaciones, definiendo sugerencias para mitigar los riesgos. Esas sugerencias que decíamos nosotros en el módulo de gerencia de riesgos, esas sugerencias que hace el perito inspector de riesgos deben ser transformadas a exigencias en el contrato de seguros. ¿Por qué? Porque el perito inspector de riesgos dice muy bien, hay que aplicar la norma NFPA 10 de extintores en esta área utilizando tal extintor y en tal tiempo. En esta otra área se debe proteger y se debe poner canaletas y tarará y diferentes cosas y diferentes temas. En esta otra área, entonces el perito inspector de riesgos está recomendando algunos puntos que debe hacer el cliente para mitigar el riesgo. El momento que recibe la compañía de seguros el informe de riesgos del perito de inspección de riesgos, esas recomendaciones deben transformarse, deben plasmarse en el contrato de seguros como garantías de póliza, como exigencias de cumplimiento. Lógicamente que la compañía de seguros tomará su criterio, revisará con su propio criterio y definirá si todas esas recomendaciones que hizo el perito de seguros, la compañía de seguros las acepta y las va a plasmar en las garantías de póliza. Esa ya es una decisión interna de la compañía de seguros, pero es importante que si va a tomar algunas de esas recomendaciones o todas las recomendaciones, es fundamental que les ponga no como recomendaciones en el contrato de seguros, sino como garantías de póliza, como exigencias de cumplimiento en el contrato de seguros. Porque si la aseguradora hace un copy y un paste del informe del perito inspector de riesgos, también va a copiar y poner en la póliza recomendaciones y va a enumerar esas recomendaciones. En caso de un siniestro, usted le dice al cliente, ¿sabes qué, cliente? Pero tenías que haber hecho esta cuestión, debías haber instalado esta seguridad, etcétera. Y el cliente dice, bueno, no la aseguré, ¿cuál es el problema? Bueno, es que esté en el contrato de seguros, aquí decimos recomendaciones, muy bien. Sí, el cliente va a decir, gracias por el tema, pero era una recomendación. Si lo hago o no lo hago, simplemente es voluntad mía como cliente. Fíjense ustedes lo que puede pasar si las palabras no son utilizadas adecuadamente. Una cosa es que recomiende el informe del perito inspector de riesgos y otra cosa es el contrato de seguros donde no debe estar como recomendaciones, simplemente un saludo a la bandera, sino debe estar como garantías de cumplimiento en el contrato de seguros, exigencias del contrato de seguros, y ahí viene el detalle. Entonces, en caso de que exista un siniestro y que el asegurado no haya cumplido
esas exigencias y por no cumplir esas exigencias se dio el siniestro, entonces ese siniestro no va a tener cobertura. De eso se trata la mitigación y de eso se trata asumir riesgos por parte del suscriptor. El suscriptor se la está jugando, pero también está estableciendo en el contrato, recuerden que un contrato se establecen derechos y obligaciones. Por una parte el derecho de ser cubierto, pero por otra parte también la obligación de cumplir lo que allí está escrito. Y si en el contrato de seguros dice que se debe, como garantía, como exigencia de póliza, hacer todos esos puntos que están detallados, entonces se debe cumplir. Porque en caso de darse un siniestro, por alguna de esas causas, ese reclamo no tendrá cobertura. Porque no se está mitigando el riesgo por parte del asegurado. Eso es muy importante. Y de igual manera, haciendo este símil con ya el informe de estudio de suelos de este experto, de este perito experto en tierra, en terreno, entonces en estos informes de suelo ellos hablan mucho del tipo de suelo justamente. Si es un tipo de suelo arenoso, arcilloso, limo arenoso, limo arcilloso, si tiene mucha piedra, si tiene cascajo el terreno. Y entonces ellos definen todos esos aspectos. Y luego en recomendaciones, ellos dicen, bueno, esto hay que mejorarlo, hay que arreglarlo, hay que corregir este terreno, si se desea levantar el edificio con las características de lo que se desea hacer. Entonces, en función de lo que se desea hacer, nosotros como peritos que realizamos el estudio de suelos, recomendamos lo siguiente. Y ahí vienen las recomendaciones del ingeniero perito experto en tierra, en la geografía del suelo. También el experto va a analizar y ver cuánta cantidad de agua existe en la tierra. Y si esa cantidad de agua puede llegar a afectar al proceso constructivo. Entonces en recomendaciones dice, para levantar el edificio del número de pisos que se quiere hacer, considerando el nivel de agua que existe en este terreno, entonces ustedes tienen que hacer los plintos o hacer esto o el otro, excavar más profundo para hacer unas zapatas que se puedan sostener de mejor manera y bueno, todos los temas técnicos ya de un ingeniero experto en lo que es análisis del estudio de suelos. Entonces esto es fundamental, queridos amigos. El estudio de suelos no simplemente es un documento que lo pedimos y luego igual y emitimos la póliza, la típica póliza sin analizar más cosas de todo riesgo contratista. No se puede hacer eso. Por eso es que se piden todos estos documentos. El cronograma de obra define la vigencia. Así de simple. La vigencia no es lo que quiera la compañía de seguros ni lo que quiera el contratista, no. La vigencia la define el cronograma. Y ese es el documento y por eso se pide ese cronograma, para definir la vigencia y luego para ir en conjunto revisando el avance de obra. Luego se pide el estudio de suelos, no como un documento que ya me llegó el estudio de suelos, listo, entonces emítase la póliza. No. El estudio de suelos hay que abrirlo, hay que leerlo detenida y reflexionadamente, punto por punto. Hay que leerlo, la compañía de seguros debe leerlo, el ejecutivo comercial o el ejecutivo de suscripción debe leer ese informe de análisis de suelo, el estudio de suelos, y luego ir sacando información relevante y de pronto llegar a recomendaciones, y en recomendaciones de igual manera va a estar información importantísima. Y esa información que está en recomendaciones de este informe, de este análisis de suelos, es fundamental que pueda ser trasladado a la póliza como garantía de póliza, como exigencia de póliza. Y entonces usted, como suscriptor, se está cubriendo de cualquier riesgo que se pueda dar en el proceso constructivo. Si el asegurado, en este caso el contratista, no tomó cuidado de esas recomendaciones que estaban en el estudio de suelos y que la compañía de seguros las tomó como garantías de póliza, y por esa causa tuvimos algún problema, algún siniestro en el proceso constructivo, ese daño no va a estar cubierto.
Entonces, fíjense ustedes lo importante, lo fundamental del estudio de suelos. Si tenemos mucha arena, habrá que mejorar ese suelo. Eso lo va a definir el perito, ingeniero que realiza el estudio de suelos. Entonces él va a decir, vamos a tener que hacer un mejoramiento del suelo, vamos a tener que poner tal capa de arena y vamos a tener que hacer esto y el otro, vamos a hacer de pronto un muro gavión, etcétera, etcétera. Se van a ir definiendo muchas cosas. El ingeniero de estudio de suelos va a decir, bueno, las zapatas, es decir, las columnas fundamentales de la construcción tienen que estar a tal dimensión, a tal excavación, a tal nivel bajo el suelo, etcétera. Todos esos detalles técnicos se lo define en el estudio de suelos. Y entonces el contratista debe tomar mucho en cuenta, todo debe tomar en cuenta del estudio de suelos. Porque para eso pidió el contratista que se realice un estudio de suelos, no solamente por contratar el seguro de todo riesgo contratista, que al final es importante, pero lo más importante es que la obra se levante, y que se levante en buena forma, que se levante adecuadamente, técnicamente, sin ningún problema a futuro que pueda tener esa construcción. Así que el que más importancia va a darle a ese estudio de suelos es el contratista, el que va a realizar la construcción. De todas maneras, la compañía de seguros debe blindarse esos riesgos con las recomendaciones que están escritas en el estudio de suelos, transformarlas en garantías de póliza, en exigencias de cumplimiento. Y en la parte final, es importante inclusive redundar un poco, pero no hay ningún problema, indicando que si el asegurado no cumple estas garantías de póliza, estas exigencias en la póliza, en caso de darse un siniestro por esas causas, entonces no tendrá cobertura. Porque también puede haber un siniestro que no tenga nada que ver con lo que se está manifestando dentro de las recomendaciones del informe del ingeniero que realiza el análisis de suelos. Entonces, si es por otra causa, no tiene nada que ver lo que pusimos como garantías. Entonces ese reclamo va a tener cobertura. Pero si tenemos un reclamo por la inobservancia de una de las recomendaciones que se estipularon en el contrato de seguros como garantías de póliza, como exigencias de póliza, entonces ese reclamo no tendrá cobertura.